Vamos a empezar con un poquito de retraso, que no nos suele gustar empezar con retraso, pero el día y la cantidad de gente a veces nos obliga. Sabéis que Isegoría es una asociación de debate, de trabajo, de profundización, de fundamentación, desde una postura de izquierda, y nos gusta, como dice nuestro presidente, decir radical, pero de raíz, no de otra cosa. Porque vamos a las raíces y tratamos que los debates sean moderados, tranquilos, sin polarización ni nada de esas cosas que se ven ahora. Y entonces, normalmente lo que hacemos, como Isegoría quiere decir igualdad en el uso de la palabra, es destinar una hora, la primera hora, a la mesa, que estamos aquí, y la otra hora al público, en unas rondas que luego os explico cómo, de una forma muy estricta, para que participe la mayor cantidad de gente posible. Entonces, más adelante confirmaremos alguna otra actividad que tenemos para este mes, y voy a presentar, pero muy brevemente, porque lo tenéis en el programa, al autor del libro, Darío Adanti, que lo tenéis ahí fuera y lo podéis comprar, y otros libros que ha traído Santiago. Sabéis que tenemos convenio con Sintarima, y Juan Carlos Gastaldi, que es productor de un documental que se llama Partidos, que es sobre el exilio argentino, y que también ha sido un exiliado de la misma época mía, y por eso estamos aquí con Darío. Y entonces hemos elegido una fórmula, sobre todo porque Darío es muy creativo, es un creativo. Entonces hemos elegido la fórmula de que le vamos a hacer alguna pregunta, pero él nos va a hacer preguntas a nosotros. Por supuesto, sobre la experiencia, pero no vamos a contar batallitas, ¿verdad? Sí, sí. Lo mínimo necesario. Lo mínimo para profundizar en todo lo que va trabajando en el libro, que es muy amplio, pero que realmente tiene una fundamentación importantísima. Pero como buen periodista es bastante fácil de leer, no es un libro académico al uso, pero está con unas fuentes muy, muy serias y muy fundamentadas. Entonces, le voy a dar la palabra para que hablemos un poquito sobre el libro, primero a Darío y después a Juan Carlos, de una forma muy breve, para que entremos luego en las rondas estas de preguntas que decíamos. Después, cuando os demos la palabra, tenéis oportunidad de preguntar todo lo que queráis, opinar o hablar. Darío, sí. Haz una brevísima presentación de tu libro. Sí, bueno, el libro en realidad me lo propuso el editor de Atenaica, que es una editorial sevillana más académica, y fue porque yo había ido a la Feria del Libro de Sevilla para otra cosa, para un libro que tenía sobre cambio climático, y en una cena con él acaba de venir de Buenos Aires y me dijo: ¿por qué eso del peronismo que solo lo entendéis vosotros los argentinos, ¿no? Y yo le dije: no, eso no es verdad, yo te lo explico en 5 minutos. Bueno, me dice: no me lo expliques en 5 minutos, escribí un libro, y tardé 2 años, ¿no? en explicarlo. Pero yo creo que es explicable. Estoy en contra de eso de creer que es algo absolutamente extraño, inexplicable, y creo que ahora, a través de Milei, de lo que estamos viendo de Trump, de los nuevos neocolonialismos, neosimperialismos, podemos llegar a entender cosas que estaban presentes en el peronismo, y despejar esa duda de relacionarlo con el fascismo de una manera casi frívola, como suelen hacer desde las izquierdas europeas, que a mí, en mi punto de vista, es muy eurocentrista, ¿no? Creer que en todo el mundo, pues, las masas luchan de la misma manera contra las élites, ¿no? Pues no, cada lugar tiene el suyo. Y entonces parte de ese trabajo no fue solo a través del libro, sino fue a través de gente del exilio, como Juan y como Estela, que estuvieron en las militancias, y que me parecen también que es súper interesante escuchar sus versiones, porque ahora que nos volvemos a enfrentar al fascismo, creo que todas las experiencias pasadas no se perdieron, sino que son semillitas que se van agregando a una lucha, ¿no? Y ahí está, y para eso es el libro. Bueno, entonces a Juan yo le preguntaría por qué hay que leer este libro. Bueno, evidentemente... ¿Estamos bien? Sí. No, ahí estaba bien. Sí. Evidentemente requiere un cierto esfuerzo, un cierto interés, por querer explicarse lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica, y yo creo que por extensión con lo popular que es el populismo ahora,
que se está extendiendo, entender algunas claves, ¿no es cierto? El libro de Darío explica como decía, con mucho rigor histórico, digamos, hechos que sucedieron, que tienen que ver con la historia argentina y que explican el surgimiento y el desarrollo del peronismo, no como un partido político, sino como un movimiento. Entonces, este desarrollo está hecho, digamos, aparte del rigor histórico, con sentido del humor. Darío es humorista, ¿no? Y aparte facilita también la lectura el hecho de que tenga ilustraciones, dibujos muy divertidos sobre los personajes, unas estampas muy curiosas y que, digamos, todo le da una envoltura muy atractiva y no menos explicativa. Como dice Darío en el prólogo, no se propone, digamos, invita a una futura confusión, ¿no? la explicación, pero creo que da elementos necesarios para buscar una primera aproximación. Yo creo que eso, más la suma de que Darío tiene el espíritu o el corazoncito argentino, pero parte de la cabeza es europea por su estancia aquí en España, y aparte que se ha declarado no peronista y no antiperonista, eso le da la distancia necesaria para explicar de forma más lúcida este movimiento. Pues ahora vamos entonces a empezar con las preguntas, y yo quiero que entre directamente al ojo del huracán, porque es lo que me parece que es más demostrativo para que se entienda, ¿no? Es decir, el origen del liderazgo de Perón está en su labor en el Ministerio de Trabajo en 1943, que crea una Secretaría de Trabajo y Previsión. Y entonces ahí hay una serie de medidas, en el 43 y el 44, que llevan a que en el momento que el gobierno militar, del cual él formaba parte, lo encarcela, porque ya la oligarquía no soporta todas esas medidas, ocurre lo del 17 de octubre de 1945, que es una gran movilización popular, que es lo que quiero que explique Darío. Las medidas que llevaron a que la naciente clase obrera reconociera a Perón como líder. Sí, es el día que nace el peronismo y que nace Perón de alguna manera, pero lo voy a explicar muy rápido, lo voy a intentar explicar en fast forward, ¿no? Como en las películas por 8, lo voy a explicar. Perón viene de un golpe militar que en realidad no es un golpe militar, pero es también de una revolución, porque en realidad se levantan no contra un gobierno democrático, popular, sino contra un gobierno conservador de la oligarquía, corrupto, que manejaba las elecciones para ganar siempre ellos y que en realidad estaban a las órdenes de las empresas británicas, que eran las que tenían el poder económico en la Argentina, incluido el Banco Nación, o sea, los trenes, los frigoríficos, era todo Inglaterra, y las oligarquías vivían para ellos y ponían a los representantes. Entonces este gobierno militar se levanta contra ellos, pero es una mezcla de nacionalistas, fascistas, de todo, y hay una mezcla de todo, y lo ponen a Perón de ministro de Trabajo y Previsión. Y él dice una cosa muy sensata, que en realidad había un problema en ese momento en el mundo, que era cómo gestionar la relación entre capital y fuerza de trabajo. Entonces, estaba habiendo revoluciones, había sido ya la Revolución Rusa, estaba siendo un problema eso. De hecho, Keynes ya había sacado las teorías keynesianas, Roosevelt había hecho el New Deal en Estados Unidos, y Perón dice una cosa en la sociedad rural, le dice a los grandes terratenientes que era tanta la diferencia entre ricos y pobres en Argentina, las élites tenían tanto dinero y estaban tan mal tratadas y explotadas las masas proletarias, que eran el 80% de la población, que o le daban una parte más grande del pastel o se levantarían en armas porque no tendrían nada que perder y reclamarían el pastel entero. Entonces le dijo, entiendan que yo no vengo a quitarles el pastel, sino a que lo repartamos mejor. Vengo en realidad a protegeros más que a atacaros. Pero empezó a hacer medidas que empezó a crear sindicatos
sectoriales, por rubro, empezó a reunirse como ministro de Trabajo con los trabajadores, con los pobres, empezó a hacer leyes que los favorecían a ellos, hizo tribunales especiales para dirimir casos entre trabajadores y patronal, donde siempre, los jueces le daban la razón a los trabajadores, 8 horas de trabajo, bueno, ya más tarde sería el voto a la mujer, el divorcio, hizo que los hijos no reconocidos de los hombres que tenían con otras mujeres tuvieran los mismos derechos de herencia que los hijos reconocidos, hizo el estatuto de peón de campo, empezó a hacer casas sociales, pero no que eran como casas para pobres, digamos, eran casas como de clase media, grandes barriadas como para los obreros. Entonces empezó a hacer un montón de leyes sociales que las oligarquías se levantaron, presionaron a su propio gobierno y su propio gobierno lo metió preso y lo quería matar, porque decían, ¿cómo ponen a un comunista de ministro de Trabajo? Y él era nacionalista, no era comunista, pero también yo creo que a veces uno no es solo lo que uno cree que es, sino que también es lo que los demás creen que es, ¿no? Entonces, las masas sociales salieron espontáneamente de la fábrica, de los barrios pobres. Fue una manifestación nunca vista que se dirigió hacia la Casa de Gobierno para pedir que liberen a Perón. Y rodeó la Plaza de Mayo, los pobres que venían caminando desde la provincia se sacaban las alpargatas y se las lavaban en la fuente de la Plaza de Mayo, y eso para las clases medias y las oligarquías europeas blancas como yo, que veían a todos estos que eran marroncitos porque eran medio indiados o de la Europa del sur mezclados con afroporteños, eran una mezcla, los marrones, ¿no? Digamos, los negros, los cabecitas negras, ¿no? Los descamisados, se lavaran los pies en las fuentes de Buenos Aires, les parecía el peor horror, la peor herejía, pero al final fue tanto miedo a esas masas que lo tuvieron que liberar. Cayó el golpe militar, él se presentó como candidato como el Partido Laborista y ganó democráticamente como el 60% de los votos, y así empezó el primer peronismo, ¿no? Entonces, esta confusión es la que hace que no se entienda qué es Perón, porque aparte se mezcla con que Perón sí que en los años 30 lo mandaron y tuvo una fascinación con Mussolini, pero no solo con Mussolini, también fue la Unión Soviética y también la tuvo con lo que era el movimiento de masas en Rusia. Cuando Alemania negocia con Rusia, él lo manda a Argentina y él va a Italia, va a Alemania y va también a Rusia, y se da cuenta que se vienen los grandes movimientos de masas, ¿no? Entonces, eso es lo que él después viene y empieza a intentar crear con la clase obrera argentina, dándole los derechos que nadie le había dado. No sé si te parece bien resumido. Está perfecto. En fast forward. Rápido. Pues ahora te damos la palabra para que tú nos preguntes a nosotros. Yo quería preguntarle a ellos en realidad, porque lo mío todo es de leer. Yo de leer, o sea, aparte hace 30 años, yo digo que no soy peronista, pero también lo digo ahí como para que la gente no tenga prejuicios, pero mis amigos peronistas dicen que soy más peronista que ellos, pero yo me peronicé en España, yo era súper yo soy de izquierda, ¿qué es eso del peronismo? ¿Qué me estás contando? Pero es verdad que aquí, ante la izquierda, mis amigos de izquierda española, que eran tan antiperonistas, me veía defendiendo al peronismo, al punto que yo aquí en España soy más peronista. Es como, ¿no? En Argentina se meten con España y la súper defiendo, pero acá se meten con Argentina, ¿qué decís? ¿No? Al final no soy ni de aquí ni de allá, soy una mezcla de cosas. Y me parecía muy interesante realmente lo que ha sido la militancia en Argentina, porque en Argentina desde el año 55, que ya lo explicarán ellos, hay golpes de Estado y se creó una militancia y un activismo y un sindicalismo clandestino de lucha, donde realmente contra eso fue el gobierno de Videla. Contra eso fue la dictadura del 76, intentó matar a varias generaciones que lo que intentaron fue cambiar el sistema que ahora tenemos, que es el neoliberalismo, que en ese momento ya se llamaba desarrollismo, y contra eso fue realmente la dictadura, ¿no? Entonces, teniendo aquí en España amigas y amigos que son del exilio y que vienen de esas luchas, era ridículo que hablara yo desde los